Antes de que la historia la borrara, antes de que su nombre se convirtiera en susurro, en advertencia, en ejemplo de lo que una mujer no debía ser, María de Magdala vio cosas que otros no pudieron ver. No porque fuera elegida, no porque fuera especial, sino porque aprendió a mirar sin miedo. Y eso, en un mundo que prefiere los ojos cerrados, la convirtió en peligrosa. Los textos etíopes guardaron lo que Roma quiso olvidar. No milagros inventados, no leyendas doradas, sino algo más incómodo y más revelador. Las visiones de una mujer que no pidió permiso para entender, que no esperó autorización para hablar, que vio la verdad y no la disfrazó de doctrina. Esta no es la historia de una pecadora redimida. Es la historia de alguien que despertó cuando el mundo dormía, que preguntó cuando otros repetían, que sostuvo la mirada cuando todos apartaban la suya. Aquí no vas a encontrar respuestas cómodas. Vas a encontrar preguntas que incomodan hace 2000 años y siguen incomodando hoy. Porque algunas verdades no se prohíben por ser falsas. Se prohíben porque exponen demasiado. Magdala olía a pescado. Siempre. El olor se pegaba a la piel, a la ropa, a las paredes de las casas. No era desagradable para quien había crecido allí, simplemente era. María caminaba por las calles estrechas con pasos que conocían cada piedra irregular. No miraba al suelo, miraba los rostros. Había aprendido temprano que las personas decían más con el silencio que con las palabras. Su padre había muerto 3 años atrás. La enfermedad se lo llevó despacio, con una crueldad metódica que no dejaba esperanza pero tampoco permitía descanso. María lo cuidó hasta el final, no porque fuera su deber, porque no sabía hacer otra cosa. Cuando él cerró los ojos por última vez, algo dentro de ella también se cerró. No era dolor exactamente, era comprensión. La vida no negocia, simplemente toma. Desde entonces vivía sola. No era común, no era bien visto, pero María había aprendido algo que pocas mujeres se atrevían a admitir. La soledad dolía menos que la mentira. Los hombres del pueblo la miraban con una mezcla de deseo y desprecio. Las mujeres con desconfianza. Nadie sabía exactamente qué hacer con alguien que no pedía protección ni ofrecía sumisión. Una tarde, mientras compraba aceite en el mercado, escuchó voces elevadas. No era pelea, era discusión teológica, de esas que los hombres sostenían en las esquinas como si el futuro del mundo dependiera de quién tenía razón. María se detuvo, no porque le interesara el tema, porque reconoció algo en el tono de uno de los hombres. No gritaba para ganar, hablaba para entender. Dices que la ley libera, pero veo cadenas por todas partes, decía. La ley ordena, respondía otro. Sin ella, todo sería caos, y con ella, todo es obediencia ciega. María sintió algo extraño en el pecho. No era acuerdo intelectual, era reconocimiento visceral. Se acercó sin pensarlo demasiado. Los hombres la miraron sorprendidos. Una mujer no interrumpía estas conversaciones. Perdona, dijo uno con tono que no perdonaba nada. Esto no es para ti. El hombre que había hablado de las cadenas la miró diferente. No con condescendencia, con curiosidad genuina. ¿Por qué no?, preguntó él. Porque es asunto de hombres. La verdad no tiene género, respondió el hombre. Si tiene algo que decir, que lo diga. María sintió todos los ojos sobre ella. Podía retirarse, podía bajar la cabeza, podía hacer lo que se esperaba. En vez de eso, habló. Si la ley existe para proteger a los débiles, ¿por qué siempre son los débiles quienes más sufren bajo ella? El silencio cayó pesado. El hombre sonrió apenas. Los otros fruncieron el ceño. Uno escupió al suelo y se marchó. Otro negó con la cabeza. El que había hablado de las cadenas se acercó. ¿Cómo te llamas? María. Yo soy Jesús. No hubo revelación, no hubo luz celestial, no hubo momento místico. Solo 2 personas que reconocieron en el otro algo que el mundo intentaba aplastar. La incapacidad de fingir que las cosas estaban bien, cuando no lo estaban. Caminaron juntos ese día, no todo el tiempo, solo un tramo. Jesús hablaba de cosas que María había sentido pero nunca había puesto en palabras.
Hablaba del reino no como un lugar, sino como una forma de estar. Hablaba de Dios no como un juez lejano, sino como una presencia que se manifestaba cuando las personas dejaban de actuar y empezaban a ser. María escuchaba, no con la pasividad de quien obedece, con la intensidad de quien finalmente encuentra un lenguaje para su propia experiencia. Al despedirse, Jesús la miró directamente. «Tienes ojos que ven», dijo. «No los cierres, porque otros se sientan desnudos». María no respondió. No hacía falta. Algo se había desplazado dentro de ella, algo que ya no volvería a su lugar anterior. Esa noche, María no durmió bien, no por inquietud externa, sino por un movimiento interno que no podía detener. Se levantó antes del amanecer, salió de la casa, caminó hasta la orilla del lago. El agua estaba quieta, oscura, como un espejo que no reflejaba nada todavía. Cerró los ojos. No para rezar, para escuchar. Y entonces llegó la primera visión. No era imagen nítida, no era voz audible, era una certeza que se imponía como el hambre o el frío. Vio sin ver, entendió sin razonar. El mundo tal como estaba construido era una mentira sostenida. Las jerarquías, las leyes, las divisiones entre puro e impuro, entre hombre y mujer, entre digno e indigno, todo eso era arquitectura humana disfrazada de voluntad divina. Y lo más perturbador, la mayoría de las personas defendían esas estructuras no porque creyeran en ellas, sino porque desmontarlas les daba más miedo que sostenerlas. María abrió los ojos. El lago seguía quieto, el mundo seguía igual, pero ella ya no. Había visto algo que no se podía desver. Durante los meses siguientes, María buscó a Jesús. No siempre lo encontraba, pero cuando lo hacía, escuchaba. Él enseñaba de forma extraña, con parábolas que más que explicar, exponían, con preguntas que no tenían respuesta cómoda, con silencios que obligaban a cada uno a enfrentarse consigo mismo. Otros discípulos lo seguían, hombres, en su mayoría. Algunos porque creían que era el Mesías político que liberaría a Israel. Otros porque les gustaba sentirse parte de algo importante. Pocos porque realmente entendían lo que Jesús proponía. Una revolución interior tan radical que hacía innecesarias las exteriores. María era diferente. No buscaba liderazgo, no buscaba posición. Buscaba verdad, aunque doliera, y dolía. Cada enseñanza de Jesús era como quitar una capa de piel falsa. Necesario, pero sangriento. Un día, Pedro le dijo, «Las mujeres no deberían estar aquí. No es apropiado». Jesús lo miró con una mezcla de cansancio y compasión. «Pedro, ¿quién decide lo apropiado?» «La tradición». «¿Y quién escribió la tradición?» «Nuestros padres». ¿Y si se equivocaron?» Pedro no supo qué responder. María guardó silencio. No necesitaba que Jesús la defendiera, pero agradecía que no permitiera que la ignorancia se disfrazara de sabiduría. Las visiones continuaron. No eran diarias, no eran predecibles. Llegaban cuando María dejaba de buscarlas, cuando su mente se aquietaba lo suficiente para que algo más profundo emergiera. En una de ellas vio el futuro. Vio cómo la enseñanza de Jesús sería domesticada, empaquetada, convertida en doctrina. Vio cómo los hombres que ahora lo seguían construirían iglesias donde Jesús había pedido comunidades. Vio cómo su nombre sería usado para justificar exactamente lo que él había desafiado: el poder, la exclusión, el control. Y vio algo más doloroso. Vio cómo ella sería borrada, cómo su testimonio sería cuestionado, cómo sus visiones serían llamadas locura o posesión, cómo su cercanía con Jesús sería convertida en escándalo. Cuando le contó esto a Jesús, él no se sorprendió. «Lo sé», dijo. «Por eso es importante que lo veas tú, porque cuando todo esto pase, alguien tiene que recordar que era real. Pero no me creerán, algunos sí. Y esos algunos escribirán. Y aunque intenten borrar lo que escriban, siempre quedará una huella. En Etiopía, en lugares donde el poder de Roma no llegue del todo, tus palabras sobrevivirán.
María sintió el peso de esa responsabilidad. No la quería, pero la aceptaba. Llegó el arresto. María estaba presente cuando llevaron a Jesús. Vio el miedo en los ojos de los discípulos, la negación de Pedro, la huida cobarde de quienes habían prometido morir con él. Ella no huyó, no porque fuera más valiente, porque algo dentro le decía que tenía que ver esto hasta el final. Estuvo al pie de la cruz, no sola, con otras mujeres. Mientras los hombres se escondían, ellas sostuvieron la mirada. No había nada heroico en eso, solo la incapacidad de abandonar a quien no las había abandonado nunca. Jesús murió como mueren los condenados, despacio, con dolor que no se puede imaginar hasta que se ve. María no lloró durante la crucifixión, no porque no sintiera, porque el dolor era tan grande que las lágrimas parecían insuficientes. Después, cuando bajaron el cuerpo, María ayudó a prepararlo. Tocó la piel fría, las heridas abiertas, la evidencia brutal de que la verdad no protege del sufrimiento. Al contrario, parece atraerlo. El sábado fue el día más largo de su vida. No pasaba nada, pero todo había pasado ya. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, y eso era lo más insoportable. ¿Cómo podía el mundo seguir igual cuando todo era diferente? El domingo, antes del amanecer, María fue al sepulcro. No esperaba nada, solo necesitaba estar cerca de donde había estado él. La piedra estaba corrida, el cuerpo no estaba. Su primer pensamiento no fue resurrección, fue robo. Lo han llevado. Corrió a avisar. Pedro y Juan vinieron, vieron las vendas vacías, no entendieron nada, se fueron confundidos. María se quedó. Y entonces llegó la visión más clara, más directa, más imposible de todas. No vio un ángel, no vio a Dios, vio a Jesús, pero no como había sido, como era ahora. No un cuerpo reanimado, una presencia que no dependía del cuerpo. Hablaron, no con palabras audibles, con una claridad que iba más allá del lenguaje. Él le mostró algo fundamental. La muerte no tiene la última palabra. No porque haya una vida eterna garantizada, sino porque lo que se vive con verdad no muere del todo. Se transforma, se transmite, permanece. Ve y diles, le dijo. No me creerán. Lo sé. Dilo igual. María volvió. Les contó. Pedro la interrumpió antes de que terminara. Delirio, dijo. El dolor la ha trastornado. Yo lo vi. Viste lo que querías ver. María sintió una rabia fría. No iba a convencerlos, no iba a suplicar. Simplemente sostuvo su verdad. En los días siguientes, otros dijeron haber visto a Jesús también. Entonces sí les creyeron. No porque las visiones fueran más claras, porque venían de hombres. María entendió algo entonces. Su testimonio no sería aceptado en su tiempo, pero tendría que darlo igual, porque la verdad no espera aprobación para ser verdad. Comenzó a hablar. No en sinagogas, no en lugares oficiales, en casas, en reuniones pequeñas, con quienes quisieran escuchar. Hablaba de lo que Jesús había enseñado realmente, no de lo que era cómodo creer. Hablaba de sus visiones, de lo que había entendido sobre el reino, sobre Dios, sobre la transformación interior. Algunos escuchaban con hambre, otros con desprecio. Los líderes emergentes de la comunidad, los que empezaban a organizarse, la veían como problema. No puede andar enseñando, decía uno. Es mujer. Jesús la escuchaba. Jesús está muerto. Ahora hay que organizarse, y la organización requiere orden. Y el orden requiere silencio, requiere estructura, y en la estructura, cada uno tiene su lugar. María entendió que la traición no había terminado en la cruz. Continuaba en cada intento de convertir el fuego en institución. Siguió hablando, siguió compartiendo sus visiones. Y alguien, en algún lugar, las escribió. No todo, no completo, pero suficiente. Esos escritos viajaron. Algunos se perdieron. Otros fueron destruidos deliberadamente. Pero algunos llegaron a Etiopía, a comunidades donde el control romano no era absoluto, donde las mujeres todavía tenían voz, donde la ortodoxia no se había endurecido del todo. Allí,
en códices antiguos, en evangelios no canónicos, en textos que Roma llamó heréticos, las visiones de María sobrevivieron. No como doctrina oficial, como testimonio prohibido. Hablaban de una María que no era la pecadora arrepentida. Era la vidente lúcida, la que vio más allá de la muerte, la que entendió que el reino de Dios no es un lugar al que se llega, sino una forma de ver que transforma todo. Hablaban de visiones donde María conversaba directamente con la divinidad sin intermediarios masculinos, donde recibía enseñanzas que los apóstoles no habían entendido, donde Jesús la llamaba la que comprende el todo. Hablaban de una cosmología donde lo femenino no era inferior, era complementario y necesario, donde la sabiduría divina tenía rostro de mujer, donde la salvación no venía de someterse, sino de despertar. Roma prohibió esos textos, los llamó gnósticos, heréticos, peligrosos, los quemó cuando pudo, los ocultó cuando no pudo quemarlos. Convirtió a María Magdalena en prostituta redimida, en figura menor, en nota al pie. Pero no pudieron borrarla del todo. En Etiopía, los monjes copiaron esos textos, los guardaron, los leyeron en secreto durante siglos, y cuando los académicos modernos finalmente pudieron acceder a ellos, encontraron algo que desafiaba toda la narrativa oficial, una mujer que no necesitaba permiso para ver a Dios. Las visiones de María no eran sobre ángeles o profecías, eran sobre algo más radical, la posibilidad de que cualquiera, sin importar género o posición, pudiera acceder directamente a la verdad, sin sacerdotes, sin instituciones, sin autorización. Esa idea era más peligrosa que cualquier herejía teológica, porque si era cierta, todas las estructuras de poder se volvían innecesarias. Por eso la borraron, no porque fuera falsa, porque era demasiado verdadera. Hoy, 2000 años después, esos textos etíopes están disponibles. No son fáciles de encontrar. No están en la Biblia que se lee en las iglesias, pero están. Y hablan de una María que vio lo que otros no pudieron ver, que dijo lo que otros no se atrevieron a decir, que sostuvo una verdad que el mundo no estaba listo para recibir. Su último acto registrado fue simple y poderoso. Reunió a un grupo pequeño, hombres y mujeres, y les dijo: no busquen a Dios donde les digan que está, búsquenlo donde lo sientan. No repitan lo que les enseñan, descubran lo que es verdad para ustedes. No esperen que alguien les dé permiso para ver. Los ojos son suyos, úsenlos. Después de eso, las fuentes se callan. No sabemos cómo murió, no sabemos dónde terminó sus días. Quizá porque su final no importaba tanto como su mensaje. Y el mensaje era claro: la verdad no pide permiso, las visiones no necesitan autorización, y ninguna institución puede contener lo que una persona despierta puede ver. Los textos etíopes sobre María Magdalena no son cómodos, no confirman lo que la tradición estableció. No la hacen santa dócil ni musa silenciosa. La muestran como era: alguien que vio sin filtros, que habló sin miedo, que no esperó que el mundo estuviera listo para su verdad. Por eso la prohibieron. Y por eso, precisamente por eso, vale la pena leerla ahora. Porque algunas verdades no se prohíben por ser mentira. Se prohíben porque liberan. Y una mujer libre, en cualquier época, siempre será peligrosa para quien necesita el control. María de Magdala vio, y eso fue suficiente para cambiar todo, aunque tardara 2000 años en admitirse.